Hola, buenas tardes. Antes de empezar, quiero decir que es una alegría enorme estar acá sentada con Claudia. La admiro profundamente, la quiero como persona y como amiga, aunque nos cruzamos poco porque viaja mucho, eh, tiene ocupaciones, pero es realmente una persona extraordinaria y una escritora extraordinaria. Como voy a ser breve porque tuve poco tiempo, el año pasado era hora y media que teníamos, ahora es una horita, así que prometí 15 minutos que para las casi 400 páginas de este libro, es una especie de proeza extraña, pero quiero dejar tiempo para hacerle preguntas y para que ustedes tal vez tengan la ocasión de poderle hacer preguntas a ella. Y ya voy directamente al texto. Son 6 páginas, pero van pasando, pero dura 15 minutos. Yo miro a la editora, a nuestra editora, porque le prometí. Lo primero que tengo para decir de este libro empieza por la empatía que sentí con él, la proximidad sostenida que me provocó desde el título. Escribir un silencio expresa en su síntesis la verdad más cercana al acto de escribir. El lector escribe un silencio, ya que lo que está en su cabeza, la idea de un cuento o una novela, es apenas parcialmente comunicable y está envuelto en un silencio mental que se materializa hacia afuera solo en la escritura. Esto se le reveló a Claudia en su primera experiencia psicoanalítica. Cito: sospecho que lo que escribo nace del silencio, dice. A los 23 años comenzó su análisis. Durante varias sesiones no pudo hablar. Se mantuvo en un silencio tenso y por momentos agresivo. Tenía miedo de sus propias palabras. Al fin lo resolvió con un cuaderno, escribiendo lo que le pasaba y leyendo en terapia lo que había escrito. Rompió ese dique. Las palabras fluyeron como escritura y ese río no se detuvo y sigue hasta hoy, hasta el libro que hoy nos convoca. Fue una experiencia fundacional. El libro reúne artículos, ensayos y discursos publicados en la prensa o escritos y leídos en ocasiones especiales. Van de lo más cercano, íntimo y familiar a lo más político, comprometido y social. Un derivar de escenas e intereses múltiples que nos conducen de la Claudia Piñeiro más íntima, la de las experiencias domésticas, maternales o de amistad, continúa por el eje central de la escritura y la lectura para llegar al final al ámbito del uso público del lenguaje, donde argumenta y expresa su opinión, su discrepancia o su crítica. Diversidad de temas que arman un contrapunto armónico, porque los tonos de la persuasión, el humor, la confesión, la ironía o el sarcasmo los escuchamos desde una sola y única voz, la de la autora. Perdón porque disculpen porque puse mal los números ahí va, ahí va. A ver, ya voy. Acá. La segunda conclusión de la lectura fue que escribir un silencio transmite ideas, argumentos, convicciones y polémicas con la misma naturalidad y soltura con la que la autora encara la ficción, sus novelas, muchas veces utilizando el relato de una situación personal como disparador para seguir hasta el corolario final. Entonces, perdónenme, disculpas, Claudia. Sí, a ver, sí, perdonen. Ay, sí, una sola. Entonces, sí. Entonces, la ironía o el sarcasmo, los escuchamos desde una sola voz, la de la autora. Es un lugar común decir que el escritor está en sus ficciones y muchas veces los lectores los buscan ahí. Pero es una verdad parcial. El oficio de mentir, así tituló Abelardo Castillo a un libro de entrevistas, y así se refiere al oficio del escritor, porque en literatura, inventar, imaginar o trastocar los hechos o personajes sucede para lograr que del texto surja una verdad más honda o que revele más profundamente la historia o el comportamiento de un personaje.
Pero hoy no nos reúne la ficción o una esperada novela de Claudia. Hoy nos reúnen sus ensayos que nos muestran al detalle el vasto mundo personal que construye la palabra directa de la autora en estos textos. En mi lectura y como totalidad, Escribir un silencio se me presenta como un libro genuina y plenamente autobiográfico. Si vamos a la definición canónica de autobiografía, nos dice que es el relato de la propia vida, experiencias y logros donde prevalece la figura del yo como autor. Agrego que se pueden adoptar diferentes modos de escribir una autobiografía, aunque este, y lo subrayo, no haya sido el propósito de la autora. Pero todo libro crea a su lector, y en esta mi lectura afirmo que, leído en totalidad, este libro retrata a Claudia Piñeiro con la más elocuente veracidad. Los artículos que lo conforman son momentos de su vida, ideas y escenas elegidas por el recuerdo personal o por la ideología o por las circunstancias que llevaron a la escritora, ya sea a pedido o por impulso, a intervenir y rescatarlas del silencio interior, a escribirlas y publicarlas, es decir, compartirlas, es decir, mostrarse. En el artículo El punto de vista, decisión a tomar crucial cuando se encara un texto literario, dice Claudia que imagina el punto de vista como una ventana desde la cual el escritor hace que el lector vea la historia. La ventana de este libro es el propio yo de la autora. Las opiniones, las convicciones, las confesiones son enteramente propias y nos acercan a la autora de manera tan efectiva o más que lo que podría ser una autobiografía convencional. Abordan su vida mental. Esta primera impresión fuerte de lectura autobiográfica es solo una definición mía, personal, pero me llevó a otra cosa. Tendemos a pensar que la ficción, el cuento, la novela, acerca al lector, mientras que el artículo o el ensayo, por su naturaleza más reflexiva, lo alejan. Son, digamos, posiciones de lectura frente a distintos géneros. Mi segunda conclusión fue que escribir un silencio transmite ideas, argumentos, convicciones y polémicas con la misma naturalidad y soltura con que la autora encara la ficción, sus novelas, muchas veces utilizando el relato de una situación personal como disparador para seguir hasta el corolario final. Entonces pasó algo, y a riesgo de descubrir la pólvora, cuento que mientras leía, cayó imprevistamente sobre mi cabeza el título de una película de los 90. Solo el título, porque no recordaba nada, creo que no la vi, una comedia norteamericana, El secreto de mi éxito. Y me cayó repentino ese título de la nada y quedó dando vueltas en mi cabeza, haciendo una transposición, porque haciendo una transposición del mí al su, estaba experimentando una revelación lectora. Innecesario, por supuesto, decir que Claudia ha ganado miles de lectores, miles, acá y afuera y en todas las lenguas en las que sus libros han sido traducidos, lectores seducidos por sus novelas, por sus historias. He leído muchas de sus novelas, Tuya, Las viudas de los jueves, Elena sabe, Catedrales, un comunista en calzoncillo, ese se la robé a mi hermana. Y aunque siempre lo supe como lector, como me gustó Tuya, que quería escribir así yo, quería escribir un policial, y aunque siempre lo supe como lectora de su ficción, nunca lo había experimentado como lectora de sus ensayos, y en este libro se presentó como evidencia palpable la respuesta. El secreto de su eficacia literaria, de su competencia en el ensayo, es la comunicación que logra de inmediato con el que empieza a leer. Lo interesa, lo atrapa, lo interpela. No hay en sus ficciones y en los ensayos reunidos ahora en este libro ni un atisbo de pedantería, de rebusques o de dilaciones. Claudia va al punto y el lector, tomado por sorpresa desde la primera línea, sin siquiera saberlo, lo agradece. Por momentos se ríe, como me pasó a mí muchas veces, incluso a carcajadas, o se conmueve, o se compadece, o se indigna con lo que el artículo le alcanza. Y este es un mérito que se tiene o no se tiene en literatura. Y si no se tiene,
De movida, el escritor trata de lograrlo de la manera que sea o que pueda, a veces intrincadamente. En Claudia se me presenta como un estilo. ¿Recuerdan el aforismo, el estilo es el hombre? Acá es, el estilo es la mujer. Quiero decir, ir al punto, y Claudia va al punto. Estoy hablando de la escritura. Cuando entramos tan fácilmente en tema y entendemos lo que quiere que entendamos, posee de movida tanto en la ficción como en el ensayo la difícil naturalidad que a otros nos cuesta tanto conseguir. Y se cumple enteramente en este género, que lejos de prevenir al lector, lo atraen, lo interesan, lo comprometen. Textos que quizás muchos hayan leído en su momento en revistas y diarios, pero que ahora, reunidos y por contigüidad, toman otra dimensión. E insisto, nos dan un retrato fiel de la autora. En dos partes me encontré retratada cantidad de veces, en de la escritura y de la lectura, porque el libro está dividido en 9 apartados que tienen un sesgo temático y que van desde lo familiar, como dije, hasta lo público. No los abordo porque habría demasiado para decir y poco tiempo. Voy solo a algunas citas que considero imperdibles. Digo los títulos. Los que me vieron llorar, me conmovió. Es una idea hermosa, es como mostrarse insólito y conmovedor en su sinceridad, donde la palabra amistad brilla. Si no hay cuerpo, no hay delito. Toma el asesinato de un joven trans, Tehuel de la Torre, y dice Claudia allí, la búsqueda se realiza primordialmente en el lugar donde van a parar tantas mujeres y personas trans, víctimas de muertes de odio, en la basura. El imperioso e igualitario, la lectura es un derecho. Otro, este tiene un título increíble, así, bajita, defenderé a mi hija. La tremenda historia de Susana Trimarco en búsqueda de su hija Marita Verón, desaparecida en la trata, donde Claudia empieza el artículo definiendo el miedo. Leer y escribir como revancha, que no puedo resistirme a comentar, pertenece al ámbito más íntimo y familiar. Claudia trae la historia de sus abuelos de Galicia. De los dos, solo el abuelo sabía escribir. Como el novio no era querido, los novios huyen a un pueblito vecino, desde donde su abuelo, tomando la palabra de la novia, escribe: papá, anoche dormí con Gumersindo en la misma cama. ¿Puedo volver al pueblo y casarme con él? Eso me enloqueció, me volvió loca. El tema de la maternidad aparece bajo distintos aspectos. En Ay, el amor, apuntes para una nueva educación sentimental, aborda cómo hemos sido formateadas las mujeres por el saber popular, los prejuicios y la educación para el único destino posible del matrimonio y los hijos. Los hijos son otro tema recurrente, hijos pequeños y grandes, desde las lágrimas y los temores que causan hasta la ternura y la risa y la evidencia de que están en la vida de una mujer para siempre. En cuanto a hijos, este ejemplo pertenece a Perlas y lo cito en extenso porque es imperdible. Dice Claudia: cuando nació mi tercera hija, el segundo se puso muy celoso. Yo, con muchos años de psicoanálisis encima, senté al niño de 3 años y le dije, tenemos que hablar. Entonces le expliqué qué era estar celoso, por qué estaba celoso, que todos cuando nace un hermano o una hermana nos ponemos celosos, que yo también estuve celosa cuando nació su tío, que su hermano estuvo celoso cuando nació él. Cuando terminé de decir todo lo que me parecía necesario para aplacar su enojo, le pregunté, ¿entendiste, no? Sí, mami, afirmó, e inmediatamente preguntó, ¿pero dónde está el oso? Y esto me encanta, lo que pasa. Lo miré un instante y luego dije, anda, pichón, anda a jugar, pichón, y no te preocupes por nada de lo que dijo tu mamá. En el apartado final de lo dicho, Claudia nos comunica su posición sobre temas que están en el debate público, conflictivo, que nos importa a todos. En el ensayo que voy a citar, Que no nos roben la palabra vida, que es su intervención extraordinaria en la Cámara de Diputados cuando se discutía la llamada ley del aborto,
comienza Claudia. ¿Por qué estoy acá? Estoy acá porque soy mujer, porque soy madre y porque soy escritora. Que estoy porque soy mujer y porque soy madre, no lo voy a explicar. Voy a explicar por qué estoy acá como escritora. Y algo más adelante, esto quiero remarcarlo, indica el argumento de la disidencia. Quienes están a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no obligan a nadie a interrumpir un embarazo. Lo que quieren es que exista ese derecho para ser ejercido por quien quiera hacerlo. En cambio, los que están en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo sí quieren imponer su punto de vista a toda la sociedad, prohibir el ejercicio de ese derecho. Y esa es una gran diferencia entre las dos posiciones a tener en cuenta. Y yo digo, más claro, imposible. Para terminar, hay un ensayo del naturalista y filósofo norteamericano del siglo XIX, Henry David Thoreau, que se llama El deber de la desobediencia civil. Comienza contando Thoreau lo que le dio origen. En 1849, el escritor deja de pagar sus impuestos. Las autoridades lo interpelan, el fisco lo apremia, pero se mantiene en sus 13. La policía actúa y lo lleva preso. Decide entonces explicar su posición por escrito. No paga los impuestos porque no piensa dar dinero a un Estado que admite y sostiene la esclavitud y que lleva adelante una guerra predatoria contra México, por la cual se hizo Estados Unidos un gran territorio. No quiere ser cómplice de ese Estado y asume las consecuencias. Ejerce la desobediencia, pero sin violencia, sin devolver violencia con violencia. Utiliza las razones y la palabra, las acciones pacíficas. Thoreau echó las bases de los movimientos pacifistas de Occidente, desde Tolstoy, quien lo pasó a Gandhi, hasta llegar a Martin Luther King y a todos aquellos que repudiamos la violencia bajo cualquier forma. Como pacifista convencida, veo a Claudia como una desobediente civil, que utiliza el arma que posee, el lenguaje, una desobediente genuina, que cree en el poder de las palabras y que convoca a su oficio cada vez que una causa lo requiere. Practica la desobediencia civil como disidencia argumentada ante acontecimientos inmediatos, un femicidio, un crimen impune, la investigación de una desaparición por la trata o los debates que nos atraviesan como sociedad. Como en el narrador de Walter Benjamin, en Escribir un silencio, Claudia Piñero es la voz de la marinera que se va, recorre el mundo y narra, y la campesina que se queda y cuenta el pequeño relato de sus raíces, de su pueblo. En síntesis, una mujer, una escritora que ejerce el derecho de las ideas y sus convicciones en la plena posesión de sus palabras. Bueno, Claudia, acá te tengo, qué bueno. Yo creía, bueno, lo achiqué por este tema y ahora hubiera querido seguir 2 páginas más, por lo menos. Pero, bueno, te hago una propuesta. Dale. Primero te hago una pregunta que me interesa a mí y después te pido que hagas algo porque les va a divertir a todos, nos va a divertir. En principio vos contás que esta circunstancia, cómo empezaste a escribir, cómo rompiste ese dique y cómo empezaste, creo que tuya es tu primer libro. Te digo, ¿qué te convocó, qué te llamó de los otros géneros? Porque Claudia escribe, además de cuento, novela, como todos saben, guiones, teatro. ¿Qué te llevó a esos lugares? ¿Fue inmediato? ¿Fue después? Lo del teatro y los Todo, guiones. lo demás que no sea novela, cuento. Bueno, yo creo bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Sí, yo no dije buenas por tardes favor, tampoco. Infinitamente agradecida a Silvia Iparraguirre que me tiempo. acompaña, una escritora que admiro desde Tierra del Fuego, pero bueno, todos sus libros se los súper recomiendo.
El último que escribió es sobre literatura rusa y al que le tiene miedo a la literatura rusa es muy interesante porque después de leer eso te dan ganas de leer. Bueno, qué rusos. Bueno, gracias. Y me dijeron, bueno, gracias a la gente de Penguin, me dijo alguien que me vestí con los colores de Penguin, no fue adrede, pero la verdad que no queda mal, entonces. Yo, la verdad es que desde que sé escribir, escribo. Quiero decir, desde que soy lectoescritora, escribo. Había una necesidad de la palabra escrita. Quizás eso se ve en el primer artículo que vos mencionaste, que se llama Escribir un silencio, que habla de mi primer análisis y cómo no podía hablar en el análisis, entonces llevaba cosas escritas, ¿no? Desde que sé escribir, escribo, y yo no sabía en ese momento ni de géneros, ni de nada que se le parezca. Uno escribe y escribe cuando es un niño, ¿no? Exacto. Con el tiempo te vas formando, vas leyendo a otros y decís, bueno, puede ser por este camino, puede ser por este otro. Soy una persona bastante insegura en un punto, necesito explorar todo para ver dónde está la verdad, que nunca está la verdad, porque la verdad no hay. Pero me acuerdo que cuando sabía que ya, después de haberme recibido en la Universidad de Ciencias Económicas, que quería Bueno, seguir... yo, disculpame, me enteré acá que vos sos contadora o financista, no sé. Bueno, estudié en Ciencias Económicas en la UBA porque cuando terminó el colegio secundario quería estudiar Sociología. En ese momento era la dictadura militar, se cerraron todas las carreras humanísticas o se podían estudiar en universidades privadas. Yo iba a estudiar en la universidad pública, terminé estudiando Ciencias Económicas. No me arrepiento porque la universidad me dio una formación que creo que lo da la universidad en la Argentina, por suerte. Además que la universidad pública en Argentina, me voy a tomar este minuto, prepara las cabezas de una manera amplia. Esto quiere decir, hay universidades muy prestigiosas que son muy concretas. Vas a aprender economía y solo aprendes economía. Vas a aprender matemática y solo aprendes a matemática. Yo en ciencias económicas tenía geografía, historia, lógica, filosofía, un montón de otras materias, no solamente las materias económicas. Entonces para mí fue igual un placer aprender, me enseñaron a estudiar y después me enseñaron a trabajar y gracias a que tuve esos trabajos después pude hacer lo que quería, que era escribir. Ahí viene la vuelta, claro. Y cuando empecé a buscar, dije, bueno, ¿cómo hago para formarme? Porque yo no tenía ninguna formación, tenía sí el deseo de escribir y la lectura, y empecé a buscar talleres, y de casualidad vi que había un taller de escritura de guión con María Inés Andrés, que era una gran directora y guionista argentina, egresada de la Universidad de Tucumán, con mujeres tan importantes como Mariana Walsh, Leda Valladares, María Herminia Avellaneda, toda una camada de mujeres muy, muy, muy preparadas, inteligentes, creativas, y empecé a hacer un taller de guión con ella. Dije, bueno, a lo mejor es por acá, no sabía yo. Y empecé a escribir Tuya como un guión, que es mi primera novela. Bueno, digo, acoto que hay un artículo que se llama Maestros, donde vos le rendís homenaje a tus maestros de escritura, sí. Y empezaste como guión, entonces, como guión, pero Tuya. Claro, pero lo que me di cuenta cuando empecé a escribir Tuya como un guión, porque ella decía algo muy, muy interesante, dice, yo dejo que vengan unos meses hasta que entiendan si quieren escribir un guión o a lo mejor quieren escribir una novela o un cuento. Ustedes cuando vienen no saben lo que quieren escribir, ¿no? Sí. Y Tuya transcurría en la cabeza de la protagonista. Es una novela que transcurre todo el tiempo en la cabeza de Inés, excepto algún capítulo. Es un monólogo interior en su cabeza. Y yo sola me di cuenta que no era un guión eso, claro, que eso era una novela. Entonces seguí en el taller con María Inés Andrés, pero me puse a escribir esa novela Tuya, la terminé, la mandé a un concurso que en ese momento había, que era el de Planeta, quedé entre las 10 finalistas. Bueno. Ese año ganó Guillermo Martínez con Los Crímenes Imperceptibles, entonces durante mucho tiempo no lo leí porque dije, no tengo ganas de leer. Ahora somos amigos y me encanta lo que escribe, te lo puedo decir, ¿no? Pero en ese momento... Y también, bueno, entonces me entusiasmé porque dije, bueno, si esta novela es lo primero que escribo y me pasa esto, voy a seguir intentando. Empecé a hacer el taller con Guillermo Sacomano y claramente a mí lo que me atraía era escribir novelas. Podía escribir cuentos, podía escribir otras cosas. Cuando vas a taller, bueno, yo siempre cuento que yo intenté la primera vez, lo cuento con Abelardo Castillo. Entonces alguien me dijo, tenés que ir al taller de Abelardo Castillo, que fue la pareja de toda la vida de Silvia, para el que no lo sabe. Y que era uno de los talleres más prestigiosos de Buenos Aires, ¿no? Entonces lo llamé por teléfono. En ese momento, para los jóvenes, llamábamos por teléfono y alguien en la casa te atendía y te decía, hola. Entonces me atiende Abelardo Castillo. Y le digo, bueno, yo llamo porque quiero hacer un taller literario que me recomendaron. Y me dice, bueno, a ver,
leíste y me nombra 10 libros, a ver si los había leído, de los cuales yo había leído 5, ¿no? Era, por decirte, no sé, Sí, Los sí, Hermanos sí. Karamazov, Guerra y Paz, no sé. No, ese tipo estaba de re cosas, bien ¿no? posicionada. Sí. Y entonces yo había leído la mitad. Y le dije, yo no miento, por lo menos en esas cosas no miento. Entonces le dije, no, bueno, leí la mitad. Me dice, vos, no sé, si querés venir, pero no creo que ande. ¿No? Como diciendo, Qué si leíste barbaridad. tan poco. Entonces me quedé tan No, apachuchada me que dije, no, mejor a este no voy. Entonces después apareció el de Sacomano como opción, que es el que fui siempre, y Sacomano me dio un listado de 100 libros. Entonces en 100 no haber leído muchos era bastante más razonable que en 10 no haber leído 5, y dije, bueno, te sigo por cuento acá. algo de, que a propósito. Nos reunimos los 27 del día del cumpleaños de Abelardo, nos reunimos en casa con el último taller que tuvo. Y los chicos cuentan cosas tan divertidas, porque realmente se morían de carcajadas. Y hubo una chica, Celeste Galicas, que llamó y llamó durante un año. Tenía la desgracia que atendiera yo, viste, que nadie quería hablar conmigo. Entonces, una vez le dije a Abelardo, mira, descubrimos en internet una fila kilométrica de gente que quería decir, cómo se comunica uno con Castillo? Yo digo, ahora que nos mudamos, que tenemos una casa, ¿por qué no nos juntamos a todos y le das una clase? Bueno, pero Celeste llama, dice, bueno, así, es graciosísima, porque es muy flaquita, y dice, bueno, yo digo, un año después digo, yo llamo, si no me atiende, no llamo nunca más. Entonces llama y la atiende Abelardo. Entonces ella se queda estupefacta y le dice, ¿hablo con el teléfono de Abelardo Castillo? Y él le dice, no, hablas con Abelardo Castillo. Pero esas cosas, bueno, pero muy bien, entonces estamos en tuya. Entonces, empecé a estudiar con Guillermo Sacomano en su taller. Ahí, para los que hacen taller, hay una dinámica en el taller que uno empieza a llevar cuentos, porque Sí. es más difícil llevar una novela, entonces llevas Claro. cuentos. Y empecé a llevar lo que después fue Las Viudas de los Jueves, porque Mirá. eran cuentos que tenían algo que ver. Entonces en un momento él me dice, pero acá hay una novela. Acá Le hay digo, una- sí, sí, claro. Yo lo claro. iba fraccionando en cuentos para poder llevarlo al Para- taller. para Y poder entonces leerlo. eso se armó como una novela, que era Las Viudas de los Jueves, que la escribí en el taller de él. Y cómo aparece la dramaturgia. La dramaturgia, una vez que yo ya estaba escribiendo, me daba cuenta que algo que me gustaba mucho era la parte de los diálogos, ¿no? Y quizás equivocadamente pensé, bueno, si me gusta mucho, que digamos, en la dramaturgia no hay narrador. En la dramaturgia dice la Exacto. palabra, alguien habla Sí. y el otro le responde. ¿Qué es lo que Desaparece el hace, qué es lo que narrador. hace Puig? Viste que desaparece el narrador. Porque a él le encantaba a él le todo encantaba. eso, ¿no? El me cine, encanta. y a mí Claro. me encanta Puig también. Sí. Y entonces dije, bueno, a lo mejor, como yo no tenía una carrera universitaria relacionada con las letras, no iba en ese momento, yo ya tenía 3 hijos, no iba a ponerme a estudiar letras. Y había una carrera en Buenos Aires que sigue existiendo, que es la carrera de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático, que es la EMAD, ahora creo que se llama EAD, pero es lo mismo. Y los que daban el taller, los que daban la carrera, que era de 2 años, eran Mauricio Cartún, Tantanián, Susana Naine, que falleció hace unos años, Camila Sánchez. Entonces yo dije, bueno, esto de ir a estudiar dramaturgia con Tantanián y Cartoon, que es un maestro impresionante, me interesa. Había que dar un examen, estábamos muchos anotados, éramos como 300 personas y entraban solo 10. Y bueno, tuve que preparar a Tennessee Williams, me leí todo Tennessee Williams, que me encanta, y entré a la carrera de dramaturgia. Entonces ahí estudié dramaturgia y también empecé a escribir teatro. Así que fue así el proceso, ¿no? Buscando siempre Sí. poder saber algo más, ¿no? Reforzar algo que era intuitivo, que es el deseo de escribir, con alguna forma de aprender a hacerlo, más allá de la lectura, que yo siempre digo que lo más importante para escribir la es leer. lectura, ¿no? es leer. Bueno, la lectura Ana, está en todos. O sea, vos usás un recurso que yo también utilizo, que es la polifonía, es decir, llamar a otras voces para que te ayuden a decir lo que estás diciendo, ¿no? Entonces está llena cada artículo, incluso cada uno de los artículos, o en todos aparece otra voz, la de Camus, por ejemplo. Yo hice la crítica de un libro, Madre de Camus, impresionante, pero siempre o una película o un libro o una cita que acude a lo que estás diciendo, y a mí me encanta encontrar eso. Sí, algunos me dicen que después que leen un libro mío se anotan un montón de libros para es que les leer. va a pasar esto con este libro, es un buen recurso. Abelardo decía una cosa, disculpen la otra vez, decía, si a vos te gusta un autor, en este caso acá tu libro, fíjense los autores que cita,
porque entonces vayan a esos libros porque les va a crear una familia. Es un modo de ir leyendo, ampliando, ¿no?, tu familia. Hay otro, ahora te voy a pedir una cosa que me encanta. Hay un artículo que me hiciste reír muchísimo, que se llama La viuda de las viudas. Y anticipo algo. Siempre es constante en el escritor, pero sobre todo creo que es algo que se ha recrudecido a partir de hace unos 15, 20 años por digamos, la importancia o el peso que ha tenido un cartelito que aparece en películas o el prestigio o series que ahora abundan desde hace mucho tiempo, que se dice basado en hechos reales, ¿no? Es como que el hecho real tiene un prestigio tremendo y Netflix creo que abusa, pero aparte de eso hay es lo que yo digo acá a veces, que se cree en primera instancia que lo que el escritor cuenta en una obra de teatro o en una novela está basado, o sea, es usted, le pasó esto, pero esto es cierto, este personaje me causó tanta gracia, por eso me encanta, me gustaría mucho que contaras. Ya está escrito, lo van a encontrar, pero sería lindísimo que vos lo cuentes, lo que te pasó con La viuda de los jueves, las viudas. Bueno, La viuda de los jueves fue mi segundo libro, pero parece que fue el primero porque el anterior me conocía menos gente, entonces lo fueron a leer después de Las viudas de los jueves, que como ganó el premio Clarín hizo otro recorrido. Pero sí, con Las viudas de los jueves me pasaron muchas cosas, incluso me siguen pasando. El año pasado se estrenó una serie en México que está en la plataforma Netflix, entonces siguen pasando cosas. Pero en ese momento era un momento muy particular porque todavía no se sabía exactamente, mucha gente no conocía cómo era un barrio cerrado, un country, entonces era una forma de abrir una cortina y que se pueda mirar adentro. Entonces para muchas estaba esa cosa de voyeur, de poder mirar, etcétera. Me pasaron muchas cosas, por ejemplo, siempre donde fuera a firmar el libro venía alguien y me decía, yo lo conozco al Tano Scalia. Sí, y capaz que sí, es de tal lado, ¿no? Y yo, por supuesto que el Tano Scalia no existe, no es nadie, pero siempre me decían algún lugar que ni siquiera yo conocía, ¿no? O sea, todos sabían que lo conocía. Me encantó eso, por ejemplo, sí, sabe que vive en Pacheco ahora. Claro, sí, Pacheco, después en Luján, se mudó, no sé qué. Tal historia... sí, me pasó a mí, gente que te dice que le pasó a él y yo no conozco a la persona. Bueno, eso Antonio Tabucchi en Autobiografías Ajenas lo cuenta muy lindo, ¿no? De alguien que lo fue a increpar porque dijo, vos contaste mi vida y no sé qué, y él ni sabía ni quién era la persona. Sí. Y dice, lo que pasa es que los escritores estamos con las antenas muy paradas y bajamos muy rápidamente lo que está dando vuelta y a veces coincide. Muchas veces me han dicho si era el crimen de María Marta García Belsunce. Bueno, eso es increíble. Te transformaste en una especialista en crímenes de claro, country. Pero incluso esa novela yo la escribí antes que la mataran a María Marta García Belsunce. Yo iba al taller de Sacomano, la estaba terminando y pasó el asesinato de María Marta y entonces yo le dije, mirá, yo la voy a tener que dejar esta novela porque aunque no tiene nada que ver, parece como que la hubiera escrito por esto. Y me dice, no, vos vas a terminar la novela, te van a publicar la novela y vas a ver que van a pasar los años y todavía no vamos a saber quién mató a María Marta García Belsunce, que la justicia definió este año, recién, o sea, sí. 20 años después de que se publicó la novela, la justicia llegó con su veredicto. Así que tenía razón lo que decía. Pero de ese tipo de cosas, después cuento ahí, por ejemplo, como me conocía tanta gente por la novela, un día íbamos al cine con mi hija y la novela tenía tapa verde y habían hecho en la librería que estaba delante de los cines un pino gigante con todos libros, Las viudas de los jueves. Entonces vamos caminando y ya cuando vimos eso un poco nos impactó, pero cuando llegamos la estrella de arriba del pino era mi cara y nos pegamos media vuelta y nos fuimos porque dijimos yo no puedo atravesar esta situación, era demasiado. Pero bueno, eso... Sí. Pasa seguido. Después hay otras anécdotas más íntimas, ¿no? Gente que se ve relacionada, claro, de una manera íntima y que me emociona también, ¿no? O sea, chicos que me dicen de catedrales, yo soy Mateo, en mi casa. Y Mateo es un chico que está dentro de una familia muy católica, donde se lo reprime bastante muchas cosas, y entonces que te escriban para decir eso también... Es muy gratificante, es hermoso. Y mucha gente que tiene Parkinson, que Elena sabe, que escribe que o su madre tiene Parkinson, y a esos lo primero que les digo siempre es, ojo que el Parkinson de mi mamá era muy especial y era mucho más grave que otros, porque si no también el que está leyendo eso y tiene esa enfermedad,
quizás siente que va a terminar... como Sí, porque termina el es un tema personaje, delicado, y no tenés es razón. así, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. ella tenía un Parkinson que avanzaba muy rápido, que solo tiene el 5% de las personas Sí, que sí. tienen Parkinson, tienen ese... Hace un tiempo, cuando se tradujo al inglés la novela, en Twitter un neurocirujano muy importante, un neurólogo inglés, hizo como una recomendación de lectura de la novela en inglés. Yo no lo conocía, pero me arrobó o por algo me llegó el tweet. Entonces yo le agradecí. Y me dijo, te quería preguntar de dónde cómo hiciste el research, o sea, la búsqueda de material, porque es muy precisa la forma en que describís este tipo de Parkinson, que es tan poco común. Y entonces le dije, no, lo que pasa es que mi mamá tuvo esa enfermedad. Y me contestó, bueno, el research más doloroso y el más perfecto, ¿no? Porque, Exacto, bueno, por la el deber a cercanía una del que ver persona, constantemente, sí. Bueno, pero estamos hablando del poder de la ficción, que a mí me fascina porque es un poder que yo lo he sentido en mí desde que empecé a leer, desde que tuve la suerte de tener la biblioteca de mi abuela, que saqué un libro que se llamaba Marido y Mujer, de un tal Tolstoy. ¿Viste? Ahí empezó, es la época, viste, que los autores no te interesan, ¿no? Los 12 años. Estoy segura que lo leí por el título, Marido y Mujer. A los 12 años me habrá parecido que me iba a revelar algo, pero en realidad me fascinó que fui muy rápido porque era muy corta. Pero el libro que me marcó fue Robinson Crusoe, me marcó para siempre. Es decir, la esencia de ese libro es fabulosa, me sigue intrigando, pero es ese poder de la ficción que yo lo he experimentado como lectora y que lo experimentamos también como escritoras. Entonces me lleva a preguntarte, ¿cómo empezás una novela? ¿Cómo aparece esta ficción en un momento determinado? ¿Aparece de qué modo? ¿Podés? Aparece como una imagen. No sé, a mí se me empieza a instalar una imagen en la cabeza, que es una imagen que primero está quieta, que puede ser una imagen, por ejemplo, no sé, en catedrales era una chica que entraba a una iglesia y se sentaba mojada en el último banco. Una imagen como de cine, una imagen de... una escena. Una escena. Y yo la dejo que macere, ¿no? Y digo, bueno, y empiezo a pensar, ¿y esta chica quién es su familia? Entonces me empiezan a aparecer otros personajes en la escena, empiezo a dejar que hablen los personajes, pero estoy mucho tiempo con esa imagen hasta que empiezo a escribir. A veces alguien puede pensar ¿Pero tomás notas o algo en el medio? No, en ese momento solamente dejo que esa imagen vaya creciendo, que vaya apareciendo las voces de los personajes. Recién cuando entiendo de qué se trata, recién ahí empiezo a escribir. ¿Y cómo entendés de qué se trata? ¿De qué modo? Bueno, ¿sabés hacia dónde va la novela? O sea, sé muy bien cuál es esa primera escena que a veces no aparece después en la novela o que aparece en el medio de la novela. Por ejemplo, hay una novela que me trajeron a firmar algunos, se llama Las Maldiciones, que ahora van a hacer una serie también que la va a hacer Burman. Que esa novela, la escena disparadora está en la mitad de la novela. Es una conversación entre un político y su ayudante, donde el político le pide algo que es muy tremendo lo que le pide y el chico tiene que decidir si lo hace o no lo hace. Esa fue la imagen disparadora. Y sin embargo, después no fue el inicio. Entonces después pensaba, bueno, pero esto no tiene que estar al principio, esto tiene que estar en el medio, ¿y cómo empiezo? Yo, cuando tengo esa imagen, la tengo muy clara, empiezo a pensar una estructura. Para mí la estructura es algo que hay que pensar, porque muchos no la piensan, la estructura, y después se cae, ¿viste? Se cae. No, y además, discúlpame, pero es impresionante porque hay muchas novelas de respetables autores que vos empiezan súper bien y hace una panza la novela, donde cae, y después entonces va decayendo. Al final da la sensación que se la tienen que sacar de la mano porque ya no saben... Exacto. Entonces yo creo que dos cosas que hay que pensar al principio, más allá de esa escena. Cuando tengo la escena, las dos cosas que pienso es cuál es la estructura narrativa y cuál es el punto de vista, porque difiere absolutamente lo que yo quiero contar según de quién sea el punto de vista. Absolutamente, es la clave del quién habla. Yo me acuerdo que en un libro de teoría decía que cuando uno abre una novela, lo primero, lo que tiene que decir como en el teléfono, ¿quién habla? ¿No? Claro. Entonces el verbo te dice quién está narrando y mirando. Vos sabés que Cartoon, que es un gran maestro, cuando hacíamos una obra de teatro decía... Lo que tienen que pensar es en el cuerpo de qué personaje transcurre esta historia. Qué bueno. Eso, ¿no? En el cuerpo transcurre esta Nosotros historia. Como tenemos la cosa de hablar, pues lo pensamos en esos términos, pero él que tiene... El cuerpo. El cuerpo, ¿no? ¿En qué cuerpo transcurre? Porque los otros Está muy también, bueno. pero hay uno que es el que lleva esta historia, ¿no? Entonces pienso mucho eso, ¿no? Y entonces cuando defino eso, ahí sí empiezo... Y creo que tengo un final posible. No sé todos los vericuetos, una novela lleva muchas cosas en el muchísimas, medio, ¿no? Sí.
hay otros, no sé vos cómo lo haces, hay otros que tienen, van poniendo punto por punto lo que va a pasar en algún capítulo. Yo eso no lo puedo hacer. No, yo creo que uno empieza una novela por cualquier parte. Es decir, si tuviera que dar un consejo o que me sirve a mí, yo anoto todo lo que se me va ocurriendo acerca de una idea. Por ejemplo, de La Tierra del Fuego, yo me enteré de la historia de un chico llevado a Londres por Fitzroy en 1830, en un libro que estaba haciendo un freelance, que era Corrección de Estilo, de Martín Guscini, un antropólogo fabuloso, y ahí descubro el nombre que le pusieron los ingleses, Jimmy Button, por los botones que tiraban el cambio, pero que se llamaba Homo Ilume. Entonces, lo vi, pero empecé totalmente por otro lado, porque me di cuenta en el acto que no podía ser él el que narrara. Yo quería una primera persona. Decidí que era una primera persona, pero me podía meter en la cabeza de un chico llámana. Entonces hice un recurso, porque en literatura todo se recicla, del antiguo narrador testigo. O sea, le puse un chico de la misma edad de él, un chico criollo, un gaucho rubio, hijo de inglés, llegado cuando las invasiones inglesas, y de criolla, que hablara inglés. Entonces ese es el ladero que cuenta la historia. Ese es un punto importantísimo, porque a veces uno se entusiasma con que lo cuente el otro, pero claro. ¿cómo sostenés una voz? ¿Y cómo sostenés un pensamiento? Porque probablemente Exacto. el pensamiento sea no, pero diferente. digamos, qué irrespetuosidad meterse en la cabeza de un Yagán, de un personaje de una etnia, de un grupo humano maravilloso, como fue los yámanas, como es. Vamos a tener en la feria este año por primera vez sí, eso les recomendamos la palabra los diálogos, indígena. Sí, convocamos a autores y autoras de distintas lenguas, vienen también de Canadá, de Perú, de Chile y de Paraguay. Yo estoy en una mesa justamente que me emociona muchísimo con un descendiente directo de yámanas, o sea, como el personaje de mi novela. Sí, sí. Pero digamos, era absurdo, no te puedes poner una cabeza que tiene otra mentalidad absoluta para ver la realidad. Sí, hay mucha dificultad también cuando vos querés narrar desde la cabeza de un niño. Porque bueno, uno fue un niño, pero hoy no es un niño. Entonces, ¿cómo haces para tener la manera de pensar de un niño, la voz de un niño? La son voz dificultades. De un niño. Yo en el que más dificultad tuve, o en uno de ellos, es por un lado en Catedrales, porque Catedrales es una novela coral. Y yo pasé mucho tiempo pensando quién la iba a contar, hasta que me di cuenta que la tenían que contar todos, porque cada uno de esos personajes sabía una parte de la historia, pero sobre todo porque cada uno de esos personajes era responsable en alguna medida de algo de esa historia. Entonces yo quería que al ponerlos en primera persona a contar, también me revelaran quiénes eran ellos, cuánto habían asumido esa responsabilidad o no, ¿no? Que hoy hablábamos de eso, claro. A veces uno se desentiende fácilmente de las responsabilidades o... Y hay también personas que no son tan responsables y se agarran todas las responsabilidades para ellos. Exacto. Y después en la última novela anterior a Escribir un silencio, El tiempo de las moscas, me pasaba que Tuya era una novela, mi primera novela. Cuando yo quería seguir la continuación, que era El tiempo de las moscas, quería traer la voz de Inés, pero había pasado mucho tiempo. La voz de Inés, además, tenía un humor que hasta a mí ya no me causaba a veces gracia, esas cosas de que pasó el tiempo y hay ciertos chistes muy misóginos que en ese momento esa persona los podía decir, y hoy yo digo, y esto ya no me causa gracia. Y además transcurría, como conté antes, como me pasó cuando fui a hacer el taller con María Inés Andrés, en la cabeza de Inés, y me daba cuenta que necesitaba una voz de otras mujeres también hablando en este momento, y entonces se me ocurrió poner los capítulos que habla un coro griego, que es un grupo de mujeres. Un recurso impresionante. ¿Y cómo terminás? Votemos. Viste que todos dicen, pues una asamblea. Sí, porque es como una asamblea. Coro griego, pero una forma de traer esa voz en primera persona del singular a la primera persona del plural. Exacto. Pero... una pregunta. No. Sí. Bueno, ¿hacemos alguna pregunta o no? ¿Tenemos 2 preguntas, 3 preguntas o no? Sí, 2 preguntas. Sí, yo me olvidé, estamos como... ¿Alguien quiere preguntar algo? Tenemos 2 preguntas. Había un micrófono que tenía... Estaba ahí el micrófono que lo tenía...
Bueno, ella dice que vive en Turdera, que es cerca de Bursaco, yo soy de Bursaco. Ahora San Martín de Bursaco juega con clubes importantes y mi marido me dice, pero ¿cómo? ¿Existe San Martín de Bursaco? Me digo, ¿estás cargando? O sea, él se entera porque juega con Racing, antes no se enteró que había un San Martín de Bursaco. Pero bueno, es toda esa zona y yo creo que muchos escritores vuelven a su infancia, ¿no es cierto? O sea, es como que es un lugar... La infancia es como la fuente primordial del escritor. Sí, quedó ahí marcado sí. Y conozco las calles y hay un montón de sentimientos, sensaciones. Entonces, Un comunista de calzoncillos transcurre en Bursaco porque es la historia bastante autobiográfica de mi papá y fue en Bursaco. Catedrales transcurre en Adrogué. La otra es Una suerte pequeña, transcurre entre Temperley y Turdera. Voy paseando por todos los barrios que están alrededor de Bursaco para que no sea todo en Bursaco, pero siempre estoy más o menos en la zona sur del Gran Buenos Aires, que es la zona donde crecí. Yo creo que ahí hay muchas cosas que quedan fijadas para siempre, ¿no? Y me gusta que así sea. A mí me causaba gracia porque en la biografía de mis primeros libros, creo que todavía lo sigue diciendo, dice nació en Bursaco, porque yo siempre digo que soy de Bursaco. Y entonces iba a Alemania y yo escuchaba que en alemán no entendía nada de lo que decían, pero al medio decían Bursaco porque se ve que estaban leyendo la biografía y yo decía, esta gente en Alemania ni tiene la menor idea de lo que es Bursaco, ni qué significa. Uno ve, qué sé yo, una novela que se llama Islandia y tiene como una cosa... Pero Bursaco tiene... No, pero Bursaco no digo, leído afuera, claro, una novela que se llama Bursaco tiene una cosa. Y ya que te gustan las anécdotas de libros, se me presentó en la Feria del Libro de Adrogué, tenía una cola de gente para firmar, muchas mujeres, como suele ser en muchas ferias del libro, y entre medio dos señores bastante grandes, no sé, 50 años, que venían juntitos, ¿no? Y no era como el típico que viene a traerte para firmar. Entonces, cuando llegan, me dice, bueno, te trajimos un regalo y es un regalo que nunca jamás nadie te hizo en tu vida. Entonces, yo miré a la señora que estaba atrás y le dije, ¿te parece el comentario como diciendo, ¿quién te cree que sos? Pero se lo dije graciosamente, ¿no? Como, nunca nadie te regaló en tu vida. ¿Qué es ese comentario, no? Nos reímos con la señora, nos reímos con ellos también, porque era como un comentario un poquito machirulo, por decirlo de alguna manera. Y el tipo saca la camiseta de San Martín de Bursaco que me trajo regalo y le dije, ¿sabés qué? Tenés razón, nunca nadie me hizo este regalo en mi vida. No, te decía esto, que estos nombres, yo me acuerdo siempre de la primera novela del Turco Asís, hace millones de años, que se llamaba Flores robadas en los jardines de Quilmes, que es un título divino. Divino, sí. O sea que Bursaco y juega. Quilmes es zona sur también. Sí. Hola, buenas noches. Claudia, cuando tenés esta imagen o esta escena disparadora, ¿qué tanto te remitís a fuentes documentales o fuentes testimoniales para ir trabajando tus textos? Mira, yo tengo esa cosa intuitiva de que pienso ahí hay una historia, pero también tengo una cosa, no sé si la palabra es insegura o si es obsesiva, que siempre voy a estudiar. El tema del Parkinson. Yo a mi mamá la tenía todos los días con Parkinson en mi casa, sin embargo igual estudié sobre el Parkinson. Me parece que también es para confirmar que no hay errores de algún tipo, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo una novela que tiene un montón de temas que de todos investigo. Después, ¿cuánto llevas a la novela eso? Muy poco, pero lo que sí me parece que no tiene que haber como un error. Voy a contar rápido una que ya algunos la escucharon 1000 veces, pero cuando yo escribía Las viudas de los jueves, en el final hay una muerte en una piscina, en una pileta, con electricidad, y yo sabía que ya las gargantas esas de luz ya no te electrocutan más, por suerte, porque se dejaron de hacer de los voltios que te electrocutan y son de otros voltios. Entonces decía, bueno, ¿cómo los electrocuto? Bueno, se me ocurre que a lo mejor están escuchando música y hay un alargue, y entonces el alargue cae a la pileta y con eso se electrocutan. Y dije, voy a hacer eso. Y después dije, bueno, pero ¿qué pasa si hay un disyuntor o salta la térmica? A lo mejor no se electrocutan. Entonces lo llamé al electricista y le dije, bueno, era un electricista que venía a mi casa seguido y que era muy lector, se llevaba libros de mi biblioteca también. Sí, él se llevaba libros, me pedía, y a veces me decía, leí este, que yo no los había leído, decía, qué bien. Bueno, le digo, mira, te quiero hacer una pregunta. Si yo tengo 3 personas dentro de una pileta, tiro un cable, un alargue, ¿se electrocutan? Y hubo un silencio. Y entonces le dije, estoy escribiendo una novela y quería saber...
Y entonces me dijo, dame 10 minutos y te llevo un informe. Entonces me trajo un informe de cómo electrocutar a 3 personas en una pileta con un alargue. Se va ansiando de ciertos saberes. Y entonces en el informe decía que, bueno, que sí, que podía la térmica, bueno, no sé, me explicaba cosas, pero decía, lo único que uno de los 3 tiene que tocar el borde para hacer masa. No sé lo que es hacer masa, pero para hacer masa, porque si no la electricidad puede girar y no electrocutarlos. Entonces, por supuesto que nadie se habrá dado cuenta, pero en las vidas de los jueves, uno de los 3 se acerca al borde y toca la pileta, porque yo digo, si esto lo lee un electricista, va a decir, exacto. Entonces,